Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les guarde, les sostenga y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy, descubriendo sobre el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y versículos 22 al 24 encontramos esta gran verdad. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, si quieres aprender y conocer todo el proceso de cómo nacer de nuevo del agua y del Espíritu, quédate conmigo y juntos descubrámoslo. Y te pido por favor un poco de paciencia porque necesito poner algunos ejemplos. Entonces, lo primero que encontramos y descubrimos aquí es una encuesta que mide los niveles espirituales de los creyentes en Cristo. El apóstol Pablo, instado por el Señor Jesucristo a confrontar a la iglesia de los Gálatas, de gente que había ya empezado a caminar bien en los caminos de Dios y se animaron a crecer espiritualmente, pero a lo mejor se habían ya estancado. Pero también a gente que todavía estaba en el proceso de limpieza y crecimiento espiritual. Entonces, esta gama o racimo de 9 virtudes nos ayudarán a entender y comprender nuestro tema. ¿Qué entendemos por virtudes? Una virtud es aquello que causa un efecto positivo. Entonces, virtudes podemos comprender que son efectos positivos a favor de nuestras vidas espirituales y se encuentran en la persona y en las manos del Espíritu Santo y en absoluta disposición para cada creyente en Cristo. Entonces, todas estas virtudes tenemos que entender que son totalmente lo opuesto a las 17 manifestaciones de la carne que se encuentran ahí mismo en Gálatas capítulo 5 y versículos 19 al 22. No las leímos. Entonces, tenemos por un lado un racimo de 9 frutos o virtudes y por el otro lado 17 manifestaciones de la carne que dice combaten contra el alma. En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11 se encuentra esa cita bíblica. Entonces, veamos cómo los administra el Espíritu Santo, el fruto o las virtudes. Y lo primero que tenemos que saber y entender es que pertenecen a la autonomía del Espíritu Santo. La diferencia es que los dones espirituales que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 12 y versículos 1 al 11 y luego en Romanos capítulo 2 y versículos 6 al 7 los reparte el Espíritu según a Él le parece bien en repartirlos a cada uno de los creyentes. Y los dones se dice que se utilizan en cada creyente para ministrarlos a otros. Se dice que con los dones espirituales unos ministran a la iglesia, otros ministran a Dios y otros ministran al mundo. Así se administran los dones espirituales, pero no obstante el fruto o virtudes del Espíritu Santo no se administran ni se utilizan igual ni se reciben de igual manera. Entonces,
La gran pregunta es cómo se reciben el fruto o virtudes del Espíritu Santo. Les dejo este primer ejemplo para que lo entendamos y lo podamos asimilar mejor y más fácil. Analicemos este ejemplo de dos conceptos diferentes y vamos a poner como ejemplo dos diferentes árboles frutales. Uno, vamos a decir que es árbol de mango y el otro es árbol de palma de coco. Los dos darán su fruto en su tiempo, pero no los podremos cosechar de igual manera. Al de mango, al madurar, ellos caerán al suelo por sí mismos, o cuando ya estén listos como a ti te gusten, verdes o maduros, los puedes bajar, algunos de ellos con una vara, o tirarles desde el suelo un garrotazo, o con una piedra o cualquier otro objeto, y seguro que caerán algunos de ellos, pero el fruto de la palma de coco no caen por sí mismos o a garrotazos ni con una vara. Prácticamente te tienes que subir al árbol literalmente y cortarlos tú mismo con tus propias manos. ¿Qué te demuestro con este ejemplo? Que cada proceso es diferente. Asimismo, es diferente el proceso de los dones espirituales. Y recordemos que los dones los reparte el Espíritu Santo según a Él le parece bien en repartirlos. No obstante, ninguna de estas virtudes a ellos tú mismo tienes que desearlos y anhelarlos e inclusive pedir en oración al Señor que te llene de esa preciosa presencia. Pero tendrás que luchar por tu bendición, como lo hizo Jacob aquella madrugada con el ángel del Señor. Pedirás al Espíritu Santo que tú deseas todo el paquete completo. Lo que trato de compartirte es que ninguna de estas virtudes se te van a dar automáticamente en tu vida espiritual. Veamos entonces de qué manera estas virtudes nos van a ministrar y ayudar. Y esto lo vamos a comparar a una lavadora y secadora que dejan la ropa bien lavada y secada y perfumada. ¿Qué es lo que hacen estos aparatos en su mecanismo? Por el lado de la lavadora, ella lava y quita la suciedad y mugre. La secadora seca y perfuma todo lo que la otra lavó. Para lavar hay que ponerle detergente y quita grasa, y cuando es ropa blanca se le pone un poco de Clorox. ¿Qué es lo que buscamos con este ejemplo o proceso? A esto le llamaremos limpieza. Pero tú te preguntarás, pero Cristo ya me libertó y me limpió mis pecados. Y eso es muy cierto, es así. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo dice en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7. Pero también dice en el libro de Efesios capítulo 4 y versículos 22 al 23, dice en cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, hay que nacer de nuevo y depender del Espíritu Santo y pelear contra las 17 manifestaciones de la carne, que prácticamente son 17 inmundicias que nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículos 16 al 21. Inmundicias que destruyen la vida espiritual del creyente, y el proceso de limpieza solo se puede llevar a cabo, fijémonos, con la ayuda y participación del Espíritu Santo para sacar de nuestras vidas todas esas inmundicias de la carne. Por eso es que las virtudes son herramientas, armas espirituales importantes para que peleemos contra las 17 manifestaciones de la carne. Pero empieza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es, lo que significa, y entendemos que no te los está imponiendo el Espíritu Santo, sino más bien te invita a tomarlos. Y si te estaría forzando a cambiar y el pasar por alto y por encima de tus derechos, entonces te permite que tú uses el derecho de voluntad de tu libre albedrío
para que tú decidas y le pidas al Espíritu Santo en oración cada una de estas virtudes en el momento, fíjate, que tú estés listo para cambiar y llenarte más de Dios y de su presencia. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Como queriendo decir, si estás en una posición de tu vida espiritual, dice: si eres santo, santifícate más. Muy bien, habiendo aclarado todo este va y bien de la manera y tarea que nos corresponde hacer, debemos saber que todo este proceso es ¿para qué cosa? Para nuestro propio bien y crecimiento y formación espiritual como hijos de Dios. Debemos saber que ellos, es decir, las virtudes, funcionan como una partera. Te aclaro que una partera era la ginecóloga del Antiguo Testamento. Así se le llamaba a una mujer que asistía a otra que estaba embarazada a punto y lista para dar a luz un hijo. Entonces, el fruto o virtudes, ellos se encargarán de tu nuevo nacimiento en Cristo. Ellos te asistirán como lo hace una partera nodriza o ginecóloga en el hospital, ayudando a dar a luz un niño, hasta que te suceda aquello que le dijo Cristo a Nicodemo. Te has de recordar: te es necesario nacer de nuevo. Y eso lo encontramos en San Juan 3, 1 al 6. Pero el versículo clave son el 5 y 6. Para el nuevo nacimiento espiritual, dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nuevamente se encuentra la coparticipación de la persona del Espíritu Santo en la gran labor para la nueva vida espiritual del creyente en Cristo. Y este otro análisis también nos va a ayudar. Se ha dicho, y la ciencia médica lo corrobora, que el ser humano desde que nace ya viene, digámoslo así, marcado con un carácter en su vida. Solamente se demuestra que existen 4 caracteres. Uno es el flemático, otro es el melancólico, y otro es el sanguíneo, y el otro el colérico. Y cada persona nace con uno y convive con uno por toda su vida. Lo menos, pero en algunos de los casos hay excepciones. Se dice que algunas personas pueden convivir con 2 a la vez, aunque sea un poco o poquito con uno y el resto con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades en nuestra vida la van a dirigir y manejar el carácter, y a lo mejor a ti te van a estar controlando y no te van a dejar crecer espiritualmente. Tienes que conocerte a ti mismo para que no compliques tu nuevo nacimiento. O a lo mejor pienses, quién sabe, no pensaba Nicodemo: ¿podrá un hombre ya viejo meterse en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y la respuesta es negativa. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Para nacer de nuevo, la persona misma del Espíritu Santo tiene ambos complementos para tu nuevo nacimiento. Analízate tú mismo si tienes algunas de esas virtudes que te he compartido, y si no, es tiempo ya que empieces a orar por esta nueva meta espiritual. Te pongo un ejemplo para que también podamos entender mejor. Cada vez que yo me siento un poco mal de salud, principalmente mi presión alta, ya que padezco de lo que se reconoce como hipertensión, entonces necesito checar mi presión constantemente, y ahí conozco cómo está mi salud. Lo mismo te recomiendo: haz un chequeo de tu vida espiritual y evalúa si ya cuentas con el fruto del Espíritu Santo y con algunas o todas de estas virtudes. Pero
Si no, piensa en Gálatas capítulo 5 y versículos 22 al 23. Con estas 9 virtudes que pasarán, lograrás erradicar las 17 manifestaciones de la carne de tu vida. Ellos serán para ti el o los instrumentos para que tu vida espiritual pueda florecer y crecer y puedas dar mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Es todo por hoy. Gracias por haber visto y tener paciencia con este video. Hasta la próxima. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y Dios me los bendiga grandemente y a crecer en la obra del Señor. Amén.